¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muy buenas a todos, espero que estéis fenomenal y que os paséis por www.javierorgaz.com. Estáis tardando, bonicos y bonicas. Señoras y señores, vamos directamente con Greenly. Aquí está, de Parfums de Marly. Aproximación. El tema de las etiqueticas es un poco follón y entonces os digo, paso que no estoy muy cansado. Aquí la etiqueta de lo que es el certificado de Parfums de Marly es de color verde, van cambiando ellos. Entonces aquí a juego con el verde de la caja. Igual que a juego también, no es a juego porque cuidado, porque mirar, el tono de verde es completamente distinto de la botella a la caja. Bueno, pues, señoras y señores, vamos que nos vamos. Esto es riquísimo. Ya estáis viendo en la aproximación, a partir de ya, que la botella está por la mitad. Es que esto se disfruta muchísimo, señoras y señores. El Orgaz lo disfruta a muerte. Bueno, vamos a tener 2 metros de estela y 2 metros de proyección aproximadamente durante más de 10 horas sin necesidad de reaplicar. Es muy fresca, es muy Greenly, es muy chispeante y verde, crujiente además. Y a mí me hace vibrar. Quiero decir, me gusta y la disfruto. Me gusta y la disfruto a muerte. Entonces, vamos, ya, es que ya esto es un spoiler. Ya, dejad de ver el vídeo. No, y tragaros la publicidad además. Bueno, vamos con lo que estaba comentando, pues efectivamente tenéis, es delicada, me refiero que es delicada en tanto en cuanto que no es invasiva, es muy fresca, es chispeante, pero encima te da un rendimiento súper chulo, son 10 horas, entre medio no hace falta reaplicar, pero en esta concretamente, reaplicar, esto es chichirría, reaplicar entre medio es un gustazo. Claro, así la llevo como la llevo, no me corto, es muy adictiva. A las personas que les guste el tema así como verde, cítrico, fresco, crujiente, pues aparta la botella en medio porque si no te quedas sin ella en 2 días. O sea, pero literalmente que te quedas sin ella en 2 días. Doy fe. En 2 días te quedas por la mitad. Os doy una semana para que os quedéis por la mitad. No os doy más. En una semana os quedéis por la mitad. Pero no, vuelvo a repetir. No, es que me hace muy feliz hablar de esta porque es que yo creo que es, junto con Parsifal, es mi favorita, ¿vale? Bueno, vamos que nos vamos. Notas de salida, corazón y fondo. En las notas de salida tenemos manzana verde, tenemos bergamota de Calabria y mandarina, pero aparte de ahí hay que sumarle pues parte de la huerta murciana con limones, limas, etcétera, etcétera. Venga, notas de corazón. Petitgrain, cachemira, violeta, cedro y pomarose en el corazón. Musgo de roble, almizcle y ámbar al más puro estilo de lo que sería el ámbar de madera, de esto que ya caen las goticas ahí todo, pues ese, pero no nos emocionemos, es ámbar puro y duro, normal y corriente. Lo siento, sí, tal cual. Bueno, salida crujiente, salida chispeante, vamos a tener pues lo que he comentado, pues esos 2 metros de estela y de proyección y que luego se va a ir retrayendo poco a poco y se va a quedar súper próximo. Pero próximo, pero perceptible, quiero decir, a pues 50 centímetros, 70, durante todo lo que es la existencia y vida de la fragancia. También tengo que reconocer que es una fragancia muy veraniega, al extremo, veraniega a más no poder. En invierno también, porque además en invierno queda más elegante, pero esta es muy veraniega. Esta en verano es donde dice ¡ah! Y aquí estoy yo. Sí, señoras y señores, veraniega, por lo menos yo la entiendo veraniega. Fragancia que es también unisex y fragancia que no es tan versátil porque aquí, por ejemplo, yo por las noches no me la pondría. Bueno, sí que me la he puesto, pero como salgo tranquilo, no salgo a bailar, nada de esto, pues entonces sí que me la pongo. Pero realmente para las lides nocturnas se queda corta. Esta resplandece, pum, por las mañanas y por las tardes. Y con calor. Y es que es una pasada. El Petitgrain es espectacular junto con el resto de cítricos. La mandarina es una mandarina que está muy modulada. Es una mandarina además que no es machacante, ni que notas una mandarina sumamente potente de estas que estás pelando y te huele la mano todo el día como no te las limpies súper bien y aún así te siguen oliendo. Entonces es
está todo muy modulado con respecto a lo que es la mandarina. Los cítricos salen chispeantes completamente en la salida. Es muy antioxidante. Evidentemente la manzana es cítrica, porque es cítrica la manzana que se emplea y es una manzana muy gustosa. Pero también está adornada, por supuesto, de todo lo que es la bergamota de Calabria. A partir de ahí es donde entramos con las notas de corazón. Cedro, violeta, pomerosa, la cachemira, sí, pero es que no, realmente cuando estamos hablando de las notas de corazón no son pesadas en absoluto. Voy a coger el móvil porque así refresco un poco más. No, de verdad. Y tampoco os penséis, es que me hace mucha gracia porque yo leo que esto se atalca y lo siento mucho, pero no se atalca. Es que realmente huele a violeta, pero no estoy hablando de la violeta que puede utilizar un Dior. Es que aquí automáticamente la gente ve que pone violeta y es atalcada. No, Greenly no es atalcada. Huele a violeta en el tramo medio. Sí, pero huele a violeta, sin atalcar. No está acompañada de una rosa potente ni nada de esto que realmente le dé una sensación más pulverulenta ni nada de esto. No, huele a violeta. Huele a violeta, las violetas pequeñitas, no estas grandes que venden que no huelen a nada. No, a violeta, un aroma completamente delicado pero punzante. Y esto es el aroma que tiene. De atalcamientos, cero patatero. Aquí no hay atalcamiento, ¿eh? O sea, lo digo para que algún flipado o flipada que diga que esto se atalca, esto no se atalca. Esto es mentira, esto no se atalca. Huele a violeta pura y dura, pero la violeta no está atalcada, es la flor. Huele ahí al condumio de la flor, ¿eh? No nos dejemos llevar por el ímpetu del viento, que aquí todo el mundo ve una violeta y dice, uy, ya huele a talcada. No huele a talcada. Lo siento, sorry. Es curioso, pero el musgo de roble sí que emerge, se siente, pero hay que afinar mucho la nariz para poder estar sintiendo en Greenly el musgo de roble. ¿De acuerdo? No es algo que sea excesivamente imperante ni muchísimo menos. Y las sensaciones crujientes de la salida están hasta incluso el final de la fragancia. Os oléis y podéis percibir ese frescor cítrico que también efectivamente pues está acompañado del verdor, ¿vale? Que aporta por supuesto el musgo de roble, por ejemplo. Pero es muy curioso porque sí que sale pero no punza. Está todo equilibradico. Están buscando una fragancia unisex, pero es muy masculina. Al final tenemos una fragancia que efectivamente está jugando mucho entre lo que sería los tonos endulzados de los almizcles junto con el ámbar, que sí que es ligeramente más resinoso, pero tampoco mucho más, de verdad, porque sí se siente vainilla. Es como muy vintage en el tramo final. El tramo final de esta fragancia de Greenly es vintage, no es un tramo que se vuelva como mucho más moderno. Pensar que tenemos almizcle por un lado, tenemos el ámbar por el otro y efectivamente el musgo de roble. Jugando una baza de equilibrio están el resto de fragancias y la violeta que está zumbando, ¿eh? Violeta, no, pintalabios ni maquillaje. Violeta, tal cual, pura y dura. No hay atalcamientos aquí. Aquí hay violeta por un tubo. Así que pues creo que ya está. Edades para ponértela cualquiera. Da exactamente igual. Es una fragancia que se puede poner una persona joven, que se puede poner una persona mayor, que se puede poner una persona mediana edad. Quien le venga en gana. No hay problemas, ¿eh? Lo digo en serio. De momento, la verdad, que las fragancias que estoy presentando de Parfums de Marly son plenamente ponibles por cualquier edad. Y ya sabéis que yo las edades y el tema de sexos me da exactamente igual 8 que 80, pero aquí realmente es que son todas súper joviales. Además son energizantes, te llenan de vida y tienen mucha chispa. Y esta concretamente es que es muy crunch, tiene mucho, es muy crujiente, es muy de morder. Me refiero porque sientes efervescencia y es una cosa que te anima mucho, sobre todo, vuelvo a repetir, los veranos y los inviernos también. Si estás un poco pachucho te hace recordar el verano, porque yo este verano me la he estado atizando, pero vamos, tal que así, sin parar. Señoras y señores, que yo creo que con esto es suficiente, poquitas cosas más, o sea, es que halagos vais a tener, porque vais a tener halagos, y ya está, así que tampoco hay que darle más vueltas. Rendimiento es muy chulo, pero entre medio esto de aplicar es un vicio.
es un vicio. Greenly es un vicio. No es una fragancia tampoco compleja, pero es una fragancia que está excepcionalmente hecha. Recomendable de todas. Señoras y señores, que me marcho, que me despido con esta de aquí. ¡Qué cosa más bonita! ¡Va por ustedes! ¡Claca, claca! Y aquí también. ¡Ole! ¡Qué rica que huele la manzana junto con la bergamota de Calabria y la mandarina! Bueno, que me voy con la música a otra parte. Recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir los vídeos por todas las redes sociales y os paséis por www.javierorgaz.com. Señoras y señores, auf Wiedersehen. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the